de la cordillera en Argentina, donde lamentablemente un nuevo presidente, en este caso una presidenta, es llevado a la justicia y condenado o acusado por algún delito. En este caso estamos hablando de la presidenta, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que ya está cumpliendo condena. Exactamente, pero no es lo único, porque cruzando el charco también nos encontramos con algunas problemáticas, específicamente en España. Para hablar de esto nos acompaña el profesor Mauricio Rubilar, analista internacional, académico además de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a quien saludamos. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Camila, un gusto saludarlos. Hola, Luis. Gracias, profe, nuevamente por estar acá con nosotros para explicarnos todo este origen que llevó a que ya esté cumpliendo condena un presidente o un expresidente de Latinoamérica, lamentablemente apareciendo en ese análisis histórico. Bueno, tristemente nos sorprende porque hemos visto ciertas situaciones, por ejemplo, en Perú, donde prácticamente todos los expresidentes están involucrados en situaciones de corrupción, de tráfico de influencia, ¿sí? Caso, ¿cierto?, de Brasil, el actual presidente, recordemos que prácticamente estuvo desahuciado desde el punto de vista político, que ya era un cadáver político y ahora, ¿cierto?, por todos sus temas de, ¿cierto?, también de complicaciones judiciales, acusaciones de corrupción, y ahí está Lula da Silva en el poder. Entonces, claro, en el caso de Argentina, la situación de Cristina Fernández de Kirchner es una situación, ¿cierto?, que se venía arrastrando ya hace bastantes años, incluso, ¿cierto?, en su condición de vicepresidente. Recordemos que no es solamente, ¿cierto?, su condición de presidenta, que lo fue, sino que además vicepresidenta, ¿cierto?, del presidente Fernández. Y ya estaba, ¿cierto?, con juicios, acusaciones con respecto a tráfico de influencias y manejos de recursos del Estado. Por lo tanto, lo que ha ocurrido estos días atrás es la ratificación de estas sentencias, y fue ratificado por la Corte Suprema de Argentina. Yo diría que este es el tema clave, porque ya no hay ninguna instancia superior a nivel, ¿cierto?, de Argentina, de apelación o de presentar algún recurso. O sea, ya es una sentencia fija en términos, ¿cierto?, de condenar a Cristina Fernández a 6 años y con reclusión domiciliaria a raíz de su edad. Pero la condena, ¿cierto?, a prisión domiciliaria y le impide a perpetuidad ejercer cualquier cargo público. Ese es el tema central del punto de vista, ¿cierto?, de la política argentina. Exacto, porque eso sí, no sé si es inédito en el país trasandino, pero entiendo es una señal muy poderosa respecto de lo que se determinó por parte de la justicia con respecto a Cristina Fernández, que hasta el día de hoy alega inocencia absoluta, en este caso el caso Vialidad, ¿no? Nosotros hicimos el otro día un repaso respecto de lo que ocurrió, ¿verdad? Cómo se favoreció a un empresario en particular, cómo también estaba involucrado el secretario de Obras Públicas, algo así como el ministro del MOP aquí en nuestro país, ¿cierto? Su equivalente, su símil en Argentina, y claro, un fraude, más bien una desviación de recursos públicos, pero es que muy alta, millonaria. Hablábamos la cifra en dólares y de verdad que era altísima. Claro, tiene que ver además con ¿cierto?, los intereses del matrimonio Kirchner en la zona de Santa Cruz, en su provincia, en el sur de Argentina. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con la creación de una empresa, y esa empresa comenzó a adjudicarse, ya durante los gobiernos de Kirchner, se comenzó a adjudicar montos millonarios, ¿cierto?, de inversiones viales, y ahí la investigación demostró, qué sé yo, que muchos de esos recursos que se asignaron estaban inflados, muchas de las obras que tenían que hacerse nunca se hicieron, otras nunca se terminaron, muy pocas se terminaron. Entonces los que estaban a cargo naturalmente de estas empresas eran muy cercanos, son del círculo, ¿cierto?, de hierro de los Kirchner. Por lo tanto, ahí se cruzan todos estos elementos desde el punto de vista, ¿cierto?, de haber favorecido a una empresa que fue creada por ellos mismos. Un par de días antes, fíjate, de asumir la presidencia Néstor Kirchner. Estamos hablando del año 2002, 2003, por ahí. Muy lejano. Entonces, durante toda la época de los gobiernos kirchneristas, esta empresa, ¿cierto?, se benefició. Tomó prácticamente casi el 80% de todas las obras públicas.
en esta región de la Argentina. Entonces, esto se cruza además con funcionarios públicos. No sé si se recuerdan, pero cuando termina el gobierno de Cristina Fernández hay unas situaciones insólitas de película, como por ejemplo un exministro arrojando un bolso de dinero a un convento. No sé si se acuerdan. Bueno, ese es uno de los personajes que está condenado por este tipo de situaciones. Entonces, aquí hay un entramado que nos habla de un fenómeno que, ¿cierto?, se da en América y se da también en Europa, como lo comentaremos seguramente el caso español, que es un problema estructural ya de la clase política contemporánea, podríamos decir, que es, ¿cierto?, las tramas de corrupción. Los fenómenos, ¿cierto?, que cruzan prácticamente a todas las clases políticas, tristemente, en todas las latitudes, y especialmente en América Latina, porque claro, en América Latina llama mucho más la atención que presidentes estén directamente involucrados en este tipo de acciones. Entonces eso ya nos habla, ¿cierto?, de un fenómeno complejísimo, porque afecta la credibilidad del sistema político, de la clase política, del sistema democrático. Se cuestiona, obviamente, porque en definitiva este es un sistema que está administrado por los políticos. Y los políticos se enriquecen a costa, ¿cierto?, de los recursos del Estado, que son en definitiva recursos de los ciudadanos. Claro, que ahí está el punto finalmente. Cuando hay recursos públicos, son recursos de todos, quienes aportamos directa o indirectamente al sistema para poder mantenerlo y poder pagar incluso los sueldos de parlamentarios, de presidentes, de todo el aparataje. Exactamente, es meternos la mano al bolsillo. Es como similar a un delincuente que nos roba en la calle. A mano armada. Exactamente. Preguntarle, profesor, también lo que significa esto para el país, Argentina, entendiendo que todavía hay un gran grupo de personas que la apoya. Y ahí también quiero preguntarle, porque, bien, por la edad puede tener un beneficio de no cumplir esta condena en la cárcel, pero sí tiene que estar en su casa, la cual eligió, con una tobillera, pero entiendo que el juez dijo que esto se iba a revisar cada 3 meses. Y una, entre las condiciones que le puso, es que no alterara el orden y la paz de los vecinos y vecinas, lo que ya vimos el día de ayer. Yo creo que eso se va a repetir todos los días. Protestas afuera, personas que incluso ingresaban a los edificios de al lado, entraban a los balcones. Bastante peligroso también desde ese punto de vista. ¿Podríamos ver en algún momento a Cristina Fernández ingresar a una cárcel en Argentina? Bueno, ahí muy probablemente los recursos judiciales van a impedir ver esa escena, por el tema, ¿cierto?, de que hay derechos de personas ya con cierta edad para que puedan cumplir su condena en su domicilio. Pero independiente de eso, lo que tú señalas es digamos, el efecto político de esta, ¿cierto?, condena. Cristina Fernández es la líder indiscutida del peronismo en Argentina, y el peronismo, a pesar de todo lo que hemos visto, no está muerto. El peronismo es una fuerza política con mucho dinamismo, maneja muchos movimientos sociales, los sindicatos, tiene una enorme capacidad de movilización, lo hemos visto estos días. Esto es una cosa de la cultura política argentina, además muy propia, ¿cierto? Esto ¿cierto?, de movilizar a las masas, manifestarse, ¿cierto?, de una manera muy, muy notoria. Cristina Fernández se está transformando obviamente en una mártir del peronismo. Esto es muy propio además del peronismo. El peronismo se ha construido y ha permanecido siempre con, digamos, este carácter, ¿cierto?, de un movimiento político perseguido. Recordemos, Perón tuvo 17 años en el exilio. Después de 17 años, Perón vuelve a Argentina y asume la presidencia, después de 17 años de exilio. Entonces, esto forma parte del ADN de los peronistas. Por lo tanto, aquí Milei tiene un desafío enorme. Primero, porque esta condena transforma a Cristina Fernández en una víctima. Recordemos que hace unos 2 años atrás vimos todo por televisión cómo alguien intentó dispararle a Cristina Fernández. ¿Sí se acuerdan? Sí. Todo esto son elementos que se suman para transformar a Cristina Fernández en una perseguida política. Y eso, naturalmente, el peronismo lo va a explotar. Y se va a transformar, ¿cierto?, en una mujer política, que tal vez no va a poder participar directamente en las elecciones, que era su intención nuevamente, pero sí se va a articular, ¿cierto?, como la gran opositora al gobierno de Milei. Por lo tanto, va a seguir viva políticamente, aunque esté presa en su casa.
Es muy probable, porque además las restricciones, si bien está privada de libertad, sigue estando en una casa donde tiene acceso a las redes, donde tiene acceso al a balcón. Hoy día, claro, Al hoy día es balcón, muy cosa de tener importante. un teléfono inteligente que ya no quedan de los otros además, y puedes hacer contenido, puedes generar contenido, claro. ella puede seguir articulando, ¿no? Muchísimo en política desde su casa y eso es evidente que va a ser así. Ahora, preguntarle, profe, el golpe, bueno, usted habla del peronismo, ¿cierto? La izquierda en Argentina, básicamente, y si hacemos el parangón a lo que está pasando con el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, que también es un partido de centroizquierda, donde vemos la renuncia de Santos Cerdán, el hombre que es en la mano derecha del presidente de la República, o más bien el presidente en España, que funciona distinto, no es la República ya, es el gobierno español. Preguntarle también qué pasa con esto a nivel internacional, donde hemos visto cómo la derecha, para algunos la extrema derecha, para algunos es algo que va más allá incluso de la derecha, se ha tomado tanto terreno a nivel internacional. ¿Para qué decir? Usted hablaba de Milei, ¿cierto? Tuvimos a un Bolsonaro, tenemos actualmente a un Donald Trump, estamos viendo lo que pasa también en el escenario político nacional, ¿cierto? Con las encuestas en las que ya Kast, al menos en una, en CADEM, supera a la candidata Evelyn Matei. Bueno, ¿qué pasa con eso a nivel internacional, no? Bueno, eso nos está demostrando que se están generando cambios, ¿cierto?, en el eje de la manera como la ciudadanía empieza a observar, a evaluar eh, al mundo político, en el mundo contemporáneo. O sea, lo que ocurre en Europa, ¿cierto?, con el fortalecimiento de movimientos, ¿cierto?, de derecha dura, llamémoslo así, derecha dura, críticos de muchos procesos, por ejemplo, que en Europa hace 10, 15 años atrás no, había consenso absoluto, por ejemplo, el tema de la Unión Europea. Hay fuerzas políticas en Europa pesimistas frente a lo que ha significado la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, está generando efectivamente un giro en la manera como la ciudadanía de estos países, pensemos lo que es Europa, desde el punto de vista, ¿cierto?, de esas condiciones de vida mucho mejor, ¿cierto?, garantizadas por esa gran, ¿cierto?, marco de la Unión Europea. Y eso también en el ámbito latinoamericano lo estamos observando, ¿cierto?, cómo fluctúan las fuerzas políticas en virtud también de los problemas que afectan a las sociedades. Bueno, en el caso español es bien llamativo lo que está ocurriendo porque Pedro Sánchez es un verdadero, ¿cierto?, sobreviviente, es un Highlander de la política, porque la verdad es eso. Se le ha dado por muerto muchas veces a Pedro Sánchez y ya lleva gobernando 7 años. O sea, nadie esperaba que Pedro Sánchez, con la fragilidad de su alianza política, recordemos que el sistema español, ¿cierto?, es una monarquía parlamentaria. Y el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento, ¿ya?, por el Congreso. Y Pedro Sánchez está ahí hace 7 años y recordemos, llegó por los problemas de corrupción del PP español, ¿cierto?, del gobierno de Rajoy, y llegó con la bandera, ¿cierto?, casi con la escoba de que iba a barrer la corrupción. Bueno, evidentemente estamos observando que la escoba parece que no tenía mucho, ¿cierto?, con qué barrer, sino más bien, ¿cierto?, se han presentado una serie de problemas del punto de vista de corrupción, tráfico de influencia, manejo de fondos, escándalos en el círculo íntimo del presidente de gobierno español que han salpicado a su mujer, a su esposa, a su hermano, a los hombres de más confianza en torno a su persona, que han salido a la luz además a través de incluso grabaciones, donde uno puede escuchar perfectamente ahí toda una trama. Y esto ha generado nuevamente una crisis política en España, pero Pedro Sánchez sigue sobreviviendo. Entonces aquí la verdad que el escenario todavía uno no puede decir esta es la última de Pedro Sánchez, porque muy probablemente la aguante si es que sus aliados, porque este es el tema clave, si es que sus aliados, que son partidos pequeños, pero que controlan el sistema, le quitan o no el respaldo. Es lamentable, profesor, lo que estamos sintiendo que está pasando ahora.
Y ahí le quiero preguntar, a lo largo de la historia, me imagino que esto no es nuevo, que hemos pasado por momentos similares, momentos de guerra, por supuesto, momentos de corrupciones, momentos de tensiones, también por este momento social que estamos viviendo de los extremos. Finalmente, porque todo se está pasando al extremo. Y claro, no necesariamente el tema de la corrupción tiene que ver con que alguna autoridad meta las manos y se lleve un poco de dinero a sus casas, sino que estamos viendo, por ejemplo, a parlamentarios llamando a ciertas autoridades de gobierno para hacerles favores, para, no sé, dejar ingresar a alguna persona del extranjero, a propósito de Carol Cariola, o el tema de los partes. ¿Qué pasa hoy día a nivel mundial con respecto a la gobernabilidad, al tema político? Porque también de una fuente muy cercana y sin revelarla, por supuesto, que ingresó recién a la política, me ha contado que le han hecho la vida imposible los políticos más viejos, si se quiere. Y que está a punto de tirar la toalla y muchas veces se terminan pasando y llevando contra esa o con esa corriente porque van perdiendo la fuerza del principio. Me imagino que este es un momento que no es nuevo, que se ha repetido en la historia, pero ¿qué está pasando finalmente? Bueno, ahí lo que tú apuntas es un tema muy grave, complejo, que desde la ciencia política se estudia especialmente desde la perspectiva, por ejemplo, del mundo anglosajón, ¿cierto? Que la ciencia política como disciplina es muy potente, que es la existencia de un problema sistémico. ¿Te fijas? Hay un problema ya en el sistema político. No es simplemente que alguien vaya y tome algo, recursos, se los lleve a la casa, como tú dices. Ya no es eso, que siempre ha existido. No pensemos que antes eran todos honestos. Las condiciones eran distintas. También tenía que ver con el acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación, por ejemplo, de cómo se manejaban las cosas en términos, ¿cierto?, de círculos muy cerrados, muy pequeños. Bueno, en el día de hoy, ¿cierto?, sabemos que las cosas se informan y se conocen y se difunden de una manera, pero, ¿cierto?, donde prácticamente no hay control. Pero también eso es complicado. Bueno, pero el tema de fondo es, ¿cierto?, es un problema sistémico. O sea, hay un sistema que permite, ¿cierto?, que estas prácticas de corrupción permanentes, instaladas en el sistema, legitimadas por la práctica. Esto que tú pones como ejemplo, un político nuevo que a lo mejor llega con mucha ilusión, mucha inocencia, y se encuentra con prácticas instaladas, normalizadas. Entonces, ese es el tema, ¿te fijas? Entonces, obviamente, cuando observamos en una sociedad, y no vayamos a Argentina ni vayamos a España, quedémonos acá en Chile, hemos visto, ¿cierto?, cómo la política chilena está cruzada por la corrupción. Está cruzada porque, ¿cierto?, se ve al Estado como verdaderamente un saco donde se obtienen recursos, junto con los recursos legítimos que obtienen los partidos políticos. Recordemos que les pagamos a los políticos, ¿cierto?, sus sueldos todos los meses. También, ¿cierto?, ven en el Estado la posibilidad de obtener recursos por otras vías. Y eso está ya instalado en la sociedad chilena. Lo observamos todos los días con los escándalos, ¿cierto?, de las famosas fundaciones, las maneras como manejan los recursos los gobiernos regionales. Entonces, claro, este es un problema sistémico. Hay un problema que la sociedad no ha sabido resolverlo, y esto evidentemente involucra cierto cambio en la estructura de poder, cambio en la dinámica en términos de cómo debería, ¿cierto?, ser el control de la clase política por parte de la sociedad. Y bueno, y esto evidentemente, ¿cierto?, comienza a afectar la credibilidad del sistema democrático. Y ahí es donde surgen las figuras, ¿cierto?, estas figuras que en América Latina también son tan potentes, estas figuras personalistas que llegan, ¿cierto?, con un discurso muy duro, muy fuerte frente a la corrupción, etcétera, y una conducción, ¿cierto?, con otras características, y ahí viene, ¿cierto?, estas reacciones de las sociedades desde el punto de vista de que es la única alternativa que nos queda, por ejemplo. Entonces, esto es lo que sucede, y esto es lo complejo, ¿cierto?, de este fenómeno. Así es, profesor, tomar decisiones de esa manera en política, sobre todo respecto de los gobernantes, de las autoridades, vamos por esto porque ya lo que no queremos es lo otro.
siempre genera problemas, lamentablemente. Así que bueno, vamos a ver en qué terminan estas dos problemáticas asociadas a la corrupción, tanto al otro lado de la cordillera como al otro lado del charco. Gracias, profesor, siempre por su tiempo. Muchas gracias a usted, nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a pasar a revisar información que